En Galpón Sur brindamos soluciones, calidad, seriedad, servicio. Por eso, la obra que siempre soñó se hace realidad con Galpón Sur, porque allí siempre encontrará materiales de primera calidad, los mejores precios, un servicio de reparto ágil y sin costo. Ofertas siempre. Venga a Galpón Sur. Disfrute su hogar. Galpón Sur. Toda una vida construyendo hogares. Otro momento célebre acá en Historias de ADN. Comenzamos este programa con la visita de Ronnie Santini, alguien a que yo aprecio mucho, pero sobre todo valoro su compromiso filantrópico, podríamos decir, con las instituciones. En esta oportunidad vamos a hablar de la historia de la sociedad italiana, quien lo tiene en este momento como presidente de la institución. Hola, Ronnie. Hola, Vid, ¿cómo estás? Bueno, se llama Rodolfo Santini, pero todos sabemos que es Ronnie, ¿no? Sí, es difícil. Ronnie, contame un poco cuántos años cumple este año la sociedad italiana. Bueno, el año que viene, el 1 de enero, va a cumplir 150 años de la constitución de la primera comisión, ¿sí? 1864 fue la primera reunión y ahí quedó ya
digamos, trazado el camino que seguimos hasta el día de hoy, ¿no? Pasaron muchas cosas en esta institución, como fue declarada patrimonio de la provincia. Hubieron muchas cosas en este último tiempo de tu gestión, digamos, que la institución ha logrado, ¿no? Sí, así es. Sí, en el año 2018 el Senado de la provincia la declaró patrimonio cultural y paisajístico de la provincia y monumento histórico provincial. Tenemos el decreto y la ley, ¿sí?, que establece esa resolución de las cámaras de la provincia. La institución también tiene una historia viva constante. Ahora, por ejemplo, están los chicos de los emprendimientos gastronómicos del Colegio Carmelitas, pero siempre hay actividades, siempre hay un movimiento, ¿no? Sí, siempre hubo actividades de todo tipo, culturales, escolares, de toda la sociedad siempre pasó por la sociedad italiana de alguna u otra forma. Tuvo su gran apogeo cuando la fiesta de las colectividades, que hoy lo estábamos conversando, y bueno, es algo que también queremos retomar el próximo año, pero la sociedad está permanentemente abierta y con actividades de todo tipo, ¿sí?, más allá de lo social, pero lo cultural también ocupa un lugar importante. Ronnie, vamos a contarle a la audiencia cómo surgieron la fiesta de las colectividades, cómo fue el inicio, porque eso fue una época muy linda de Curuzú Cuatiá y que tenía esa actividad una impronta muy importante y que toca profundamente las entrañas de la sociedad italiana, ¿no? Sí, fue algo muy lindo. Yo me acuerdo que yo había llegado a Curuzú en el 2003 y en ese momento Alicia Locatelli de Rubín me convocó y junto a Carlos Rubín para diagramar algo que tenía que ver con los inmigrantes. Y bueno, conversando con Marta Braco, Liliana Viola y Elsa Pedro, me acuerdo en ese momento, la señora de Guillermone, un grupo interesante de personas, Anita Preis, comenzamos a organizar lo que luego se fue perfilando como fiesta de las colectividades. Y bueno, no me acuerdo bien cuántos años, pero todos los años fueron sucesivos hasta que, bueno, las cuestiones económicas fueron complicándose en este país y, bueno, no se hicieron más. Ahora estamos queriendo retomar todo eso, más allá de que no vamos a poder hacer una fiesta tan grande como se hacía en ese momento, porque nuestra fiesta fue importante dentro del centro-sur de la provincia, pero bueno. Me acuerdo que, bueno, se trajeron espectáculos importantes, del Vera, de Buenos Aires, de Concordia, siempre venía el ballet de la colectividad alemana, que es muy conocido. Trajimos tenores, sopranos, ¿sí? Muy lindos espectáculos, más allá de, bueno, por supuesto, los patios de comida. La gastronomía típica. La gastronomía típica, que también era una tradición en algún momento de la fiesta, ¿no? Ahora, ¿de qué familias de inmigrantes desciende la población de Curuzú Cuatiá? Y bueno, son varias. Según lo que tenemos registrado en los libros históricos de la italiana, que yo justamente hace unos días estuve mirando, porque nos visitó el cónsul, que vos estuviste, y estuvimos mirando los libros históricos. Bueno, de los registros tenemos los Furnus, Pozzi, Bobbio, Luigi, que hoy muchas de ellas no están más en Curuzú, ¿no? No hay descendientes. Pero bueno, después por supuesto se fueron agregando un montón de familias que vinieron con los años sucesivos, ¿no? El registro del socio en ese momento era amplio, ¿sí? La mayoría vinieron primero los hombres, después vinieron las mujeres, bueno, y por supuesto acá formaron la familia. Es muy rica la historia. Nosotros tenemos una impronta muy, muy importante, o sea, tenemos una familia muy importante que ha dejado un legado enorme, que es la familia, Perazo. Ahí está, Perazo. También tuvo relación con la... Bueno, justamente, dos familias, la familia Perazo y la familia Bobbio.
Rafael Perazo y don Luis Bobbio donaron los 2 terrenos donde hoy está construido el edificio. Y don Luis Bobbio puso la plata de su bolsillo para construir el edificio, que se inauguró en 1903. Eso figura, tenemos guardadas hasta las facturas Mira. de los materiales que se traían todo de Buenos Aires. Venían en barco a vapor y en Concordia se bajaba todo y venían carretas a Curuzú. Eso está escrito todo en las actas que tenemos, ¿no? De la sociedad. Y bueno, fueron las 2 familias benefactoras del edificio de la Sociedad Italiana. Arquitecto italiano, todo. Sí, no figuran los nombres de los arquitectos o de los constructores, sí, pero de los arquitectos no hay registro, como tampoco tenemos planos. Recién tuvimos planos en el 2004-2005, cuando se hicieron algunas obras que se pudieron hacer los planos, ¿no? Pero no hay registro de eso. Sí tenemos las escrituras de los terrenos, todo eso sí existe. De escrituras que están firmadas en Goya, porque en ese momento en Curuzú no había escribano, entonces tenía que hacerse todo en Goya, que era la segunda ciudad de la provincia. Eso existe todo, sí. Están los registros. ¿Existen descendientes de esas primeras familias que siguen trabajando en la institución? Sí, existen, pero no trabajan en la institución. Eso es algo muy difícil, creo que es un problema, no sé si llamarlo social o no sé cómo decirlo. Las instituciones hoy en día tienen poca actividad con los descendientes, no se comprometen. Ya las terceras o cuartas generaciones como que van dejando la tradición, no siguen las costumbres y es muy difícil. Nosotros, bueno, tenemos dentro de la institución a una persona que yo aprecio muchísimo y hace, creo que toda su vida estuvo ahí, porque ella siempre nos cuenta que corría y jugaba en los patios de la Italiana, que es Irma Constantini. Bueno, su papá y su mamá eran asiduos concurrentes a todo lo que existía en la sociedad italiana, fueron socios muy activos, y ella todavía sigue siéndolo, y su familia, pero es difícil eso, es difícil. Pero creo que no le pasa solo a la sociedad italiana, sino a casi todas las instituciones. La gente no tiene más prioridades con otras cosas, pero no con comprometerse con el trabajo de una institución. Por eso nos cuesta mucho mantener todo eso. ¿Cuál es el valor que tiene la institución para vos personalmente? Bueno, para mí el valor es, por supuesto, sentimental, porque yo, a pesar de mis 60 y pico de años, mantengo todavía... me acuerdo muchísimo de mis abuelos. Mis abuelos vinieron de Italia y bueno, las costumbres las viví desde chiquitito. Mis padres vivían en Libres, nosotros vinimos a Curuzú desde Libres y nos mandaban, terminábamos el 30 de noviembre la escuela con mi hermana, que ella ya iba al secundario y yo estaba en la primaria, nos mandaban a Rosario, donde vivían mis abuelos paternos, y nos quedábamos hasta el 15 de marzo. Y ahí vivíamos en esa casa enorme, que fue la primera casa de 2 pisos que hubo en el Boulevard 27 de Febrero, la casa de mi abuelo. Hoy es el Canal Luz, así que imagínate vos los estudios del Canal Luz. Esa casa era enorme, teníamos de todo. Lo que yo vivía ahí no lo puedo transmitir a mis sobrinos y hoy en día a mi nieta del corazón, porque es difícil de que te entiendan. Y bueno, ese recuerdo es hermoso, para mí imborrable. Lo que nosotros teníamos de nuestros abuelos, que nos contaban todo. Mi abuelo era el jefe de los prácticos del puerto de Rosario. En esa época, imagínate, el puerto de Rosario era el primer puerto exportador de cereales del país, y los barcos iban y venían todo el día. Él nos llevaba al puerto, nos contaba, y bueno, subíamos a los barcos. En el sótano de la casa había toneles, los barriles con aceitunas de Grecia, aceite de oliva de Italia, bacalao de Noruega. Ahora esas cosas ni existen, ¿viste? No se da más. Y todo eso es una cosa que uno no se olvida. Bueno, me diste pie para hacerte otra pregunta. Pensando en el legado, lo que uno vive como vivencia cultural en una familia, ¿cuál sería el legado cultural que deja la institución de la sociedad italiana para Curuzú Cuatiá?
Bueno, nosotros en Porque principio... pensemos que todo lo que dijimos antes, que no hay gente que se comprometa con las instituciones, eso puede cambiar, ¿no? Yo tengo esperanzas que sí, pero hoy en día la tecnología nos está invadiendo y eso hace que esto quede de lado, relegado, ¿no? El objetivo principal de la institución es mantener vivo el idioma. Por eso nosotros mantenemos los cursos de italiano, a pesar de muchísimos inconvenientes. Este año ya hace bastante, vienen las dos profesoras que hay con bastante alumnos, cosa que es importante y con un excelente nivel, pero son, ponele 40 alumnos, ¿sí? Cuando que una institución donde una ciudad que tiene tantos habitantes que son descendientes debería tener mucho más. Eso, por ejemplo, es algo que nosotros lo mantenemos, ¿sí? A pesar de que es un granito de arena, pero bueno, mantener por lo menos el idioma, ¿sí? Y bueno, después el resto ya tiene que ser que tiene que nacer en cada uno. Claro. Ronnie, ¿cuál es el valor agregado que tiene la institución para decir, bueno, este es el legado cultural de Curuzú y la institución le da y le brinda esto a Curuzú Cuatiá? Y bueno, nosotros siempre que podemos... Porque el edificio es magnífico, está impecable, Sí. Está restaurado. Gracias a Dios tenemos un edificio que, bueno, tiene 100 y pico de años, porque se inauguró en 1908. Está bien. Tenemos ahora algunos problemitas de yesería, que en ese momento era todo yeso, en el salón de arriba, que gracias a Dios lo vamos a poder solucionar muy pronto, pero el edificio está bien en general. Por supuesto que todo es arreglo del edificio. Todos los ingresos que tenemos, que son de las cuotas sociales, va para los ingresos, para los gastos que demanda, ¿no? El mantenimiento de semejante edificio. El único problema que tenemos, por ejemplo, con el edificio en este momento es que necesitaría un ascensor, ¿sí? Que bueno, es algo que lo tenemos previsto y bueno, vamos a lograrlo en algún momento. Hoy en día hay cosas muy modernas que se pueden hacer. Pero bueno, el legado de la institución hacia la comunidad, que es lo que vos me preguntabas, creo que tiene que ver mucho con todas las actividades que se hacen en la sociedad, ¿no? Todos los años siempre tenemos espectáculos, exposiciones, bueno, cursos. Vos viste que siempre hay algo y creo que la actividad que hace la institución es lo que le podemos dejar. Vos no te olvides que por la sociedad italiana pasaron el Club San Martín, tenía sede ahí, el Banco de Italia, que funcionaba en la planta alta, la Sociedad Rural, en su momento tuvo la sede ahí antes de pasar a su edificio nuevo. O sea, son muchas cosas que la institución, que creo que junto con la Sala Cervantes, con el Teatro Cervantes y el Cine Colón, fueron los principales lugares donde se concentraba, digamos, la sociedad de Curuzú, ¿no? La comunidad. Vos venís de una generación que vio desde muy pequeño cómo cambió el mundo hasta la actualidad. Sos docente, estás vinculado con la juventud, estás viviendo todo el tiempo ese cambio generacional. ¿Qué te gustaría que de ese pasado que viviste que perdure en nuestro futuro? Lo más importante para mí es el valor de la familia, ¿no? Porque hoy en día con la tecnología, como te decía antes, se ha perdido mucho del contacto con la familia, digamos, tíos, primos, eso se ha perdido mucho. Pero bueno, tenemos que ir caminando de acuerdo a lo que vamos viviendo, ¿no? La vida va cambiando todo el tiempo. Hoy en día la tecnología nos hace comunicar. Yo tengo mis sobrinos en Italia, en Chile, y todos los días hablamos por teléfono y nos estamos mirando a través de un video o al segundo ya tenemos una respuesta ante una pregunta, que antes teníamos que escribir una carta, ¿sí? Que era mucho más difícil. O sea, son otras cosas, no sé si es para bien o para mal. Creo que muchas son para bien, ¿sí? Porque la modernidad de este mundo que nos toca vivir tiene sus ventajas.
Pero bueno, yo no pierdo la esperanza de que no se pierda la esencia, ¿no? del núcleo que es la familia, que son las tradiciones, el recuerdo, la historia. Vos fíjate que estos inmigrantes que llegaron a la Argentina, llegaron sin poder comunicarse, pasaban años sin que supieran qué les pasaba. O sea, solos, ese cambio abismal que nos dio la tecnología, que a pesar de que nuestros sobrinos estén en el viejo mundo, que vuelvan a inmigrar a Europa, cambió totalmente, ¿no? Así es. Por ejemplo, un viaje en barco duraba 2 meses. Ahora en 12 horas estás en Roma, en Madrid, donde sea. Por decir, a una distancia de 12.000, 15.000 kilómetros. Y si vos te pones a pensar esos barcos a vapor que venían tan lento, y bueno, se llevaba mucho tiempo. Pero bueno, así vinieron, así estuvieron y así construyeron este país, ¿no? Porque creo que todos no dudamos de que los inmigrantes fueron los que hicieron grande este país. Totalmente. Y las familias estaba pensando en el hotel de inmigrantes en Buenos Aires, ¿no? Que era el que recibía la mayoría de las inmigraciones de ahí, que funcionaba como un hotel. Había cocina, había enfermería, había un montón de cosas para que ellos pasen la cuarentena y después los ayudaban a insertarse. A ubicarse, sí. Sí. Era impresionante. Muchos no pasaron por ahí, porque venían directamente a algunos lugares donde ya tenían familiares o algunos conocidos donde se insertaban en el mundo del trabajo primero y bueno, después ya formaban las familias acá, ¿no? Pero sí, ese hotel es importantísimo. Debería conservarse más de lo que está, porque la verdad que está bastante abandonado, pero bueno. Ahora te podés hacer el registro. Poniendo el nombre de tu ancestro, podés saber en qué barco vino, si es que pasó por Buenos Aires o no. Viste, la tecnología lo que te da también la posibilidad de adquirir información con mayor rapidez, ¿no? Sí, eso es muy cierto y es útil. Ahora, por ejemplo, nosotros que estamos con un montón de trabajo con el tema de la nacionalidad y de la ciudadanía y todo eso, mucha gente ha logrado tener acceder a papelería que no se tiene en forma digamos física a través de todo ese tipo de registros que existen. Eso el otro día cuando vino el cónsul lo hablábamos, ¿no? Y él nos decía que creo que solamente en Argentina existía un lugar así. No nos olvidemos que Argentina fue uno de los principales países en América que recibió tanta cantidad de inmigrantes. Así que, y fue el italiano fue el primer país que más inmigrantes paisanos recibió. Mira qué interesante. Decime, Ronnie, aparte de todo, de que funcionó la sociedad rural en la institución, ¿qué otras actividades funcionaban en 1908 y a partir de esos años en la sociedad italiana? O sea, yo quiero figurarme o poder imaginarme cómo era la sociedad en 1908, porque no es estaba ese edificio pelado en el medio de la manzana. Claro, no. Según los datos que existen por algunas actas que se pueden leer, porque tenemos muchísimo que no se puede leer porque se escribía con tinta china y plumín, ahí se hacían bailes, ¿sí? Eran conocidos los bailes de carnaval y también había comidas típicas que se hacían los domingos para los socios, porque una de las funciones de la institución era mantener el vínculo familiar y social con las familias italianas. Después se fueron agregando españoles, turcos, en fin, pero principalmente italianos. Y esa tradición quedó muchos años. Hasta hace muy poco, me acuerdo los tradicionales almuerzos que Don Presuto hacía los famosos tallarines y eran clásicos de años en la sociedad. Eso, bueno, es muy lindo, ¿no? Totalmente. Ronnie, ¿qué te gustaría agregar para ir finalizando nuestra entrevista? ¿Qué te gustaría contar que quedó ahí en el tintero?
No, bueno, me gustaría que las familias que hoy están en Curuzú y que son descendientes se acerquen. Siempre hay algo para hacer y bueno, encontrarse con los antepasados es lo más lindo que hay y que bueno, y que el año que viene vamos a volver a juntarnos para hacer la fiesta de las colectividades, así que esperemos que podamos hacer muchas cosas en Curuzú por esta fiesta, no solo por la colectividad italiana, sino todas las otras que también hay, así que espero eso, ansío eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Virginia. ¿Buscas un lugar tranquilo para descansar? En el corazón de Corrientes, sobre la ruta 119 y a las afueras de la ciudad de Curzú-Coatiá, te espera un lugar pensado para vos. Habitaciones amplias, cómodas, con desayuno incluido y el confort que necesitas para seguir. Realiza tu reserva con tiempo. Te esperamos. En Caminito Supermercados vas a encontrar la variedad de todo lo que buscas al mejor precio. Y atención, porque esta temporada tenemos las mejores promos. Caminito Supermercados tiene todo lo que necesitas. Más variedad, más servicios y los precios más bajos. Venga contento y llene su carrito con Caminito, feliz de Caminito. Caminito, el caminito de la gente y además un supermercado bien argentino. Bueno, estamos en otro episodio más de Historias de ADN, buscando rescatar las cosas que importan, las cosas que se valoran las cosas que son importantes para nuestra sociedad, para nuestra vida, para nuestro bienestar y sobre todo para el recuerdo de las generaciones futuras. Estamos haciendo estos episodios para que las ciudades en las cuales se transmite nuestro programa puedan tener historias que contar, ¿no? De qué hablar, de qué decir. Y en esta oportunidad tengo gran honor de recibir a la doctora Mónica González, que es especialista en diabetes, pero también es la directora de nuestro hospital Fernando Irastorza. Y fue directora en una época muy compleja, primero porque le tocó la pandemia, segundo porque le tocó la renovación del lugar, o sea, cosas re heavy, re jodidas, como dicen los gurises,
les tocó a la doctora afrontar como directora del hospital, así que vamos a hablar un poco de esos desafíos y después de algo, de un proyecto personal que también me gustaría charlar. Hola Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Virginia, ¿cómo estás? Bueno, Mónica, contemos los desafíos. Vamos, la época de pandemia fue una prueba de fuego, ¿no? Para el hospital y para el sector de salud, de un estrés inusitado y este, de un desafío enorme, ¿no? Bueno, la época de pandemia fue realmente el luchar contra lo que no sabíamos que lo que era, porque al comienzo realmente no sabíamos ni dónde estábamos parados, todos los días era algo nuevo, algo que aprender, que buscar, que ver, que es lo que decían los centros de más complejidad. Realmente no sabíamos con lo que luchábamos. Fue muy difícil. Yo nunca voy a terminar de agradecer a todos los profesionales de Curuzú, porque trabajaran o no en el hospital, todos vinieron a colaborar. Cuando el COVID llegó a Curuzucuatiá, que llegó mucho tiempo después que en otros lugares, bueno, es como decir, bueno, nos tocó, ¿y ahora qué? ¿Viste? Y cuando llegó y hizo desastre como buen virus, y fue muy duro estar todo el tiempo como disfrazados, cubiertos. Operar de esa manera fue dificilísimo para los profesionales. Tenían muchísimo calor y mucho tiempo operando, y no había aire acondicionado que funcionara, y vernos con todo lo que nos poníamos, y los barbijos y los protectores, y vos sabés que yo venía una vez, siempre pues lo cuento porque me quedó grabado, venía caminando por un pasillo del hospital y veo pasar el personal de laboratorio a sacarle sangre a un paciente con COVID, y parecía una película que vos decís, eso no está pasando. Vos sabés que me frené y dije, pero yo no puedo estar viviendo esto, realmente fue... yo siempre lo digo, estábamos como vestidos como para ir a la luna. Y bueno, eso fue muy duro. Quedó mucha gente en el camino, hemos subido a las ambulancias profesionales, hemos subido enfermeros, choferes, viste, eso fue durísimo, pero bueno, pero lo pasamos. Y para la próxima ya vamos a estar entrenados. Fue muy, Sí, más que fue entrenado, una experiencia, una fue una experiencia. experiencia durísima, ¿viste? Te quiero decir, fue una experiencia durísima porque tampoco teníamos, ¿viste? Tampoco le podíamos decir a la familia, no va a pasar nada, porque realmente no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, ¿viste? Siempre, las noticias siempre dábamos las peores, y bueno, el 99% de las veces salió bien, pero había algunas que no nos salieron bien. Viste Y bueno, que, viste que también fue algo muy fuerte, es que vos tenías que despedir a tu familiar que se iba en ambulancia a Corrientes Capital de campaña, con la incertidumbre de no saber si lo volvías a ver, ¿no? Era muy fuerte para mucha gente, hubieron gente que no volvió. y bueno, pero el problema es que si no volvían tampoco lo ibas a volver a ver, porque, viste, Corrientes se ocupaba de la cremación, y que lo devolvían en una cajita. Esa era la realidad. Por eso fue muy duro todo. El que iba a Corrientes realmente fue durísimo. Si nosotros la pasamos mal, yo creo que la gente que trabajó en el hospital de campaña la pasó 100 veces peor que nosotros. Entonces, eso por ahí te daba fuerza a seguir. Viste, nosotros cuando empezó y las cosas realmente se pusieron pesadas,
Viste, bueno, por supuesto nunca dejó de ayudarnos desde el primer momento. La municipalidad nos prestó 3 choferes, los cuales por supuesto como correspondía tuvieron COVID, pero viste, 3 personas que subieron a una ambulancia con toda la protección que había que hacer y llevaron los pacientes cuando eran choferes y en su vida llevaron pacientes. Entonces toda esa gente que colaboró en esos momentos, yo creo que eso no tiene precio, y el agradecimiento va a ser siempre, porque es como que yo te diga, bueno, ¿sabes qué, Virginia? Ahora te tenés que subir a una ambulancia y tenés que llevar un paciente. Así pasó. Y ellos lo hicieron sin ningún problema. Los nuestros estaban acostumbrados a hacer eso, pero ellos no. Y sin embargo lo hicieron. ¿Viste? La gente hizo muchas cosas que en su vida había hecho. Nosotros tenemos gente que dijo, yo vengo a colaborar, y se quedó, como Silvia Pérez, ¿me entendés? Y venía al hospital a la madrugada y se quedaba el día entero colaborando con nosotros, y colaboró con nosotros muchísimo tiempo después que terminó la pandemia en el sector de vacunación. Entonces tenemos la gente enfrente, como la gente de Fontana, que estaba esperando a que a las 2, 3 de la tarde a traernos la comida o traernos la bebida para que la gente pudiera comer y seguir cuando la época de vacunación. O sea que hay muchos héroes anónimos que estuvieron presentes, y como ellos, 10.000 personas. Patricio Puerta, por ejemplo, era uno que nos traía bolsas de golosinas. Por eso te digo, hay mucha gente que colaboró y que estuvo ahí siempre. ¿Sabes la cantidad de gente que nos hacía torta frita, que no sabemos ni los nombres, y nos traía todos los días? Entonces, es como que la gente se puso las pilas y salió a ayudar. Qué bueno. Mónica, de eso tenemos la historia y el dolor de la pérdida de mucha gente que quisimos. Pero la satisfacción de haber hecho todo lo posible por todos, ¿no? El desafío del hospital fue enorme y sin embargo estuvo al frente de la batalla en todo momento. Después de eso se vino una remodelación del hospital. ¿Cómo fue ese proceso? Porque estuvieron bastante tiempo reestructurando lo que hoy es realidad, ¿no? A punto de inaugurarse. Bueno, yo ya le había pedido al gobernador la remodelación del hospital, y bueno, él me había dicho que sí, y nos cayó la pandemia encima. Entonces, cuando terminó la pandemia, dije, bueno, tenemos que reanudar. Y él me dijo, sí, no hay ningún problema. Mandó los arquitectos, y en la remodelación del hospital tiene 3 etapas. Esta que se terminó es nada más que la primera etapa. Después hay 2 etapas más para tener el hospital que digamos que soñamos. Entonces, cuando el gobernador dijo sí, me fui a Corrientes, y estaba el arquitecto, el ministro, estaban todos, y el arquitecto me dice, bueno, doctora, para el hospital de Curuzucuatiá, y viste que los arquitectos ahora lo hacen todo por computadora. Y entonces le digo yo, no, arquitecto, usted me va a escuchar a mí, porque yo le pregunté a cada jefe de servicio qué es lo que quería para su servicio, y usted va a hacer el proyecto respecto a qué es lo que los jefes de servicio me dieron. Y así fue como le conté qué es lo que queríamos para cada servicio, y bueno, y en base a eso se hizo esta primera etapa, digamos. Ahora ya vinieron nuevamente los arquitectos para comenzar la segunda etapa, que será el año que viene, y que va a seguir con la maternidad, una maternidad nueva. Nosotros la maternidad que tenemos no es práctica, no es cómoda, nos queda chico. Entonces, la maternidad va a ir donde está el servicio, donde era el servicio de salud mental. Ahí va a ir para unirse con el servicio de pediatría. Y la tercera etapa del hospital es, bueno, es que todo el hospital, digamos, quede, que se pueda recorrer el hospital sin salir al aire libre,
o sea que podamos transitar días de lluvia o no, porque ahora transitamos por galerías. Entonces, esa sería la tercera etapa, que bueno, ya no sé cuándo va a ser, pero lo de la maternidad supongo que ya va a salir el año que viene. Necesitamos una maternidad nueva y moderna de forma totalmente diferente. Lo de ahora, no, lo que el hospital no es práctico, digamos, para trabajar. Se ha Así que crecido, se ha crecido tanto en la salud en nuestra ciudad, desde lo oncológico, desde los privados, de los dos hospitales privados, que también se merecía un crecimiento también exponencial el Hospital Fernando de Astorza, ¿no? Creo que responde al crecimiento que tuvo la ciudad, ¿no? Sí, el hospital, esas eran mis palabras cuando yo hablaba con el gobernador, le decía, nosotros nos merecemos un hospital nuevo, y me decía, sí, se merecen un hospital nuevo y lo van a tener. Claro, no somos los únicos, pero bueno, a veces yo soy bastante insistente y él me tiene mucha paciencia, igual que el ministro, pero soy insistente cuando quiero algo. Y bueno, creo que ahora cuando nos entregaron la obra, creo que las palabras que no me dijeron, pero lo pensaron, fue, va a dejar de jorobar, pero, sí, necesitamos un hospital nuevo, esa es la verdad, un hospital 0 kilómetros. Nosotros tenemos la estadística, desde enero a junio, en el hospital se atendieron 53.000 pacientes. Entonces, lo único que no podemos es educar a las personas que toman la guardia médica como consultorio externo, porque de esos 53.000 personas, 22.000 se atendieron por guardia médica. Entonces, si vos lo mirás, decís que hubieron 22.000 emergencias, cosa que no es cierto. Porque yo siempre le digo que el dolor de garganta y el dolor de muela y el dolor de oído no son emergencias. El problema es que la gente no quiere sacar turno y satura la guardia médica, y tenemos un solo médico por cada 24 horas. Nos es muy difícil conseguir médico. Nosotros tenemos dos médicos jóvenes que llegaron al hospital, se les consiguió el nombramiento y renunciaron y dijeron que no van a atender 80, 100 pacientes por día, que es imposible. Y se fueron, renunciaron. Y nos es muy difícil conseguir quien quiera trabajar en la guardia médica. Eso es otro de los desafíos que implican este crecimiento de esta ciudad, que se posicionó en los últimos años como una ciudad especialista en la medicina. Vienen de afuera, de la región, ¿no es cierto, Mónica? A hacerse atender por nuestros médicos en Curuzucuatía. Somos famosos por eso, por referentes, ¿no? Sí, es todo un desafío, pero fíjate vos que la gente de afuera no es la que ocupa la guardia médica. Nosotros tenemos que, ahora vamos a sacar el mes que viene la estadística de la cantidad de gente que pide el turno y no viene. Es altísima esa estadística. ¿Entendés? Porque va a la guardia médica. Entonces después, cuando no tiene solucionado el problema, también dice, no me hacen nada. No, es una guardia de emergencia, no es un consultorio externo. Pero las planillas que se devuelven con la mitad de los pacientes que no vienen es altísimo. Pero hasta ahora no le hemos encontrado, mira que nos reunimos con los médicos, pedimos opinión, no le encontramos la solución. De que la gente no utilice la guardia médica de consultorio externo. Hasta ahora no se ha logrado eso, ¿viste? Y eso no es bueno para el hospital. No, pero bueno, están ahí al servicio, ¿no? No cortan la asistencia. No, eso ni se nos ocurre. Pero sí el cansancio del médico de guardia es alto. Entonces, ¿viste? Te cansás de atender el dolor de oído, el dolor de garganta, y yo creo que tienes que tener la lucidez suficiente para atender la persona que se accidentó, para atender la persona que viene con un dolor de pecho que no sabes si no es un infarto hasta que no le hagas el electro. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que poner todos los sentidos
en lo que realmente puede ser una emergencia. Mónica, o estamos transitando el mes de la diabetes. ¿Qué actividades se realizaron en el hospital que a mí me llamó la atención y que tuvieron involucrados varios especialistas y profesionales de nuestra ciudad para hablar sobre la diabetes? Bueno, nosotros no escapamos al 12% de diabéticos que tiene el país. Los tenemos nosotros también acá en Curuzú. Se hizo la tercera reunión anual de pacientes diabéticos y este año le dimos un enfoque diferente. Este año le llamamos al doctor Clausi, que nos vino y le explicó a la gente por qué nosotros pedimos análisis raros. Entonces, ¿qué significan para nosotros eso y qué se evalúa cuando nosotros pedimos eso? Después le pedimos a la doctora Frean, que con muchísimo gusto vino. La doctora Frean no trabaja en el hospital, hablarnos de qué le pasa a nuestro riñón cuando no hacemos el tratamiento como corresponde. La doctora Vela, que sí es del staff del hospital, nos enseñó que tenemos que cuidar mucho nuestra salud bucal y nos explicó cómo hacerlo, cómo cepillarnos los dientes. Nos explicó la licenciada Isusi cómo cocinar, cómo cambiar una cosa por otra, cómo leer las etiquetas para que no nos engañen. Y bueno, les enseñó y les dio etiquetas y los pacientes leyeron y discutieron y vieron a ver cuál era más saludable. Hicieron actividad física de la mano del profe Ariel Jardín, porque teníamos adolescentes inscritos por primera vez, así que los adolescentes fueron para un lado y el resto se quedó conmigo haciendo un poquito de yoga. Y cerramos, como siempre, con nuestra parte de salud mental. Entonces, la licenciada Fantín nos preguntó de las promesas que hicimos el año pasado para mejorar, qué cumplimos, qué no, y nos hace anotar en una gran cartulina, y entonces comparamos siempre lo del año pasado con lo de este año y hacemos nuestros votos para nuestra promesa para mejorar para el 2026. Y ahí dimos por concluido, hemos desayunado y hemos almorzado y hemos merendado en esa reunión, donde también se sirvió por desayuno, merienda, las colaciones, todo como debería ser un día en la vida de una persona con diabetes. Así que, bueno, alrededor de las 4 de la tarde terminamos nuestra charla por el 2025 y vamos a continuar ahora el 14 con la determinación de glucemia de las 7 a las 9 de la mañana en el hospital para pacientes que no saben que son diabéticos, y la caminata que hacemos a las 18 horas desde la Plaza San Martín a la Plaza General Paz. ¿Cuál es el desafío que tiene hoy la medicina con la diabetes en especial? Y sobre todo en esta ciudad, en un contexto alejado, porque si bien somos un polo en potencia de salud, pero vivimos en una ciudad del interior de una provincia. Mira, el desafío para mí sigue siendo el mismo que desde el principio, que es la comida y la actividad física. Porque nosotros en el hospital tenemos la insulina que se coloca una sola vez al día, tenemos la insulina con la que corregimos, los niños y adolescentes tienen el último parche para monitorearse, que no necesitan pincharse el dedo, tenemos los medicamentos, tenemos tiras, o sea que tenemos todo, no necesitamos vivir en Buenos Aires, vivimos en Curuzucuatiá y el gobierno de la provincia nos provee todo eso. En este momento es más fácil para un adolescente no tener obra social que tener obra social, porque conseguir los parches con una obra social es dificilísimo. Y en el hospital solamente se hace un expediente, se pide y el ministerio nos manda en 10 días están los parches en Curuzucuatiá con nombre y apellido.
Mónica, hablamos del hospital, pero quiero hablar algo en especial con vos, que es tu nueva vocación en el servicio, ¿no? Porque el médico tiene una vocación de servicio desde el primer día, pero vos estás cambiando el enfoque porque estás estudiando medicina china, estás viendo otro punto de vista de cómo curar y sanar, cómo es esa visión, cómo surgió la inquietud, qué es lo que estás aprendiendo y cómo lo vas a desarrollar en Cursú. Bueno, yo creo que nosotros tenemos, con nuestra medicina occidental, tenemos, digamos, como un límite para ayudar. Cuando nosotros como médicos vemos de que tu enfoque es, no todo es físico, enseguida, por supuesto, derivamos psicólogo, psiquiatra, lo que quieras, pero no está el médico en condiciones de ayudarte. Entonces, eso lo aprendí porque yo, aparte de hacer diabetes, soy geriatra. Y entonces aprendí que los mayores muchas veces lo que necesitan son 5 minutos para que los escuches. A mí me encanta atenderlos porque yo me divierto muchísimo con ellos. Aparte de aprender de ellos, me divierto mucho con ellos, así que me encanta atenderlos. Y entonces dije, bueno, a ver cómo ayudamos, qué es lo que yo puedo hacer para mejorar. Que para mejorar yo primero, porque es la única forma que tengo de ayudar a los demás, es cambiar yo. Y bueno, empecé a ver otras cosas de terapias holísticas y después empecé a estudiar medicina china con una médica amiga que vive en el Chaco, que es la única hepatóloga que tiene el Chaco. Así que con ella hicimos la carrera, fueron 4 años, nos recibimos, hicimos la licenciatura, nos recibimos de licenciada y ahora yo estoy haciendo mi tesis para el doctorado. La tesis se basa en digamos, el tratamiento de la neuropatía diabética con medicina china. Está casi terminada la tesis y bueno, va a ir a México, que es un país donde la medicina china está, digamos, está aceptada. En nuestro país no está reconocida. Y bueno, ellos me otorgarán el título de doctora en medicina china. Todavía me falta un poquito para terminar la tesis. Vos habías comentado que hay una diferencia entre la medicina china y nuestra medicina tradicional. ¿Qué es lo que cambia la medicina china, el concepto mismo de la medicina? El concepto de enfermedad es lo que cambia. Por ejemplo, para la medicina china, una persona que tiene mucha ira es una persona que tiene el hígado afectado y trabajamos sobre eso. No trabajamos, ¿cómo es? Digamos, no trabajamos en tratar de mandarlo a un psicólogo, sino tratamos de ver qué es lo que está pasando con su hígado para revertir el proceso y que pueda mejorar su ira, que no se maneje con ira en la vida. Es otro enfoque lo que tiene la medicina china. ¿Y eso se trabaja con acupuntura o con otro tratamiento? Trabajas con acupuntura, trabajas con la parte de hierbas. La acupuntura, trabajas con digitopuntura, trabajas digamos, hay diferentes cosas, porque dentro de todo lo que sea acupuntura hay como, por decirte, especialidades, cosas que hice. Yo hice cosas de vertebroterapia, digamos, como tratar de acomodar las vértebras a toda la gente que tiene problemas, tiene diferentes, como diferentes cosas en lo que vos vas entrando y vas haciendo esa especialidad. Hice todo un año de hongos para digamos, medicina con diferentes tipos de hongos, desde los hongos que son comestibles, los hongos con los que vos revertís
en tu organismo ciertas cosas. Y también aprendí sobre hongos alucinógenos, que es un tema que es muy delicado, porque digamos, la dosificación es lo que te va a dar la amplitud y el cambio, digamos. Pero con el resto de los hongos es muy, muy agradable ver cómo la gente se siente más tranquila, se siente mejor, se siente más contenta, está mejor con, digamos, los comunes. ¿Quieres darle un mensaje a nuestra sociedad, a televidentes, algún hálito de esperanza en todo esto, con estas nuevas alternativas, o cómo te gustaría cerrar esta entrevista? Bueno, yo creo que la gente lo que tiene es que tratar de abrir la mente. Si vos no abrís la mente, no abrís la cabeza, como dirían los chicos, no podés incorporar cosas nuevas. Tampoco es magia la medicina alternativa, es más lenta que la medicina occidental, pero yo creo que los resultados son mejores. Es cambiar un poco todo lo que vos, con lo que vos te educaron, con lo que vos creciste, con lo que vos, a lo mejor también con lo que vos quisiste hacer con tu vida, y bueno, y hoy no te sentís bien con eso y no sabes para dónde ir. Bueno, esto te da otro enfoque.